Masejet Sukkah, Daf Yud Zayin, Amud Aleph 17a, dice la Mishnah. Irhaiket asikuch minatfanot, sheloshat tefajim pesula. Dice la Mishnah que pasa una persona que aleja el techo de la Sukkah, que era completamente llena de palmeras o esteras, de un skach kasher, pero aleja el techo de la pared. O sea, la pared no está conectada al techo, sino está lejos. Si la alejó más de 3 tefajim, que cada tefaj son 8 centímetros, en ese caso decimos que se invalida. ¿Por qué? Porque decimos que la pared no tiene que ver con el techo y por lo tanto la azúcar no tiene paredes y al no tener paredes automáticamente la azúcar no es kasher. Sin embargo, si tiene menos de 3 tefajim, automáticamente aplica la ley de labud y labud hace que el techo tenga relación con la pared y de esa manera la azúcar tiene paredes y es kasher. Sigue diciendo la Mishnah. Bait sheniftach vesikech al gabab. Im yesh minakot el asikuch arba amot pesula. Dice la Mishnah lo siguiente, que esa es la fuente del tema de Dofen Akuma. ¿Qué significa Dofen Akuma? Vamos a ver de una vez el ejemplo que trae la Mishnah. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si tengo una casa? La casa tiene un techo. Vamos a ver en la Gemara más adelante que estamos hablando en un caso que el techo es de madera y el techo de por sí es kasher para azúcar. La razón que no es kasher es porque fue hecho para casa. Y cuando es un techo hecho para casa, para algo permanente, para vivir permanente y no algo para azúcar o para algo provisional, no sirve como techo. Por lo tanto, no sirve como azúcar. No sirve como techo para azúcar. Por lo tanto, no sirve como azúcar. ¿Qué pasa si ese techo se le abrió en la mitad de un hueco? Y uno quiere aprovechar, ¿sabes qué? Ya que tengo un hueco que se me abrió, voy a ponerle ahorita skaj kasher, un skaj permitido, palmeras o esteras. Pero el hueco se abrió en la mitad y todavía quedaron bordes del mismo techo, permitido o prohibido. Dice la Mishnah, si la distancia que hay entre la pared y skaj kasher, ¿sí? Es menos de 4 amot en cada lado, ¿sí? Menos de 4 amot, decimos que la pared tiene que ver con la palmera y por lo tanto es kasher. Eso se llama dofen akuma. ¿Qué significa dofen akuma? Dofen es pared y akuma es torcida, chueca. ¿Por qué torcida, chueca? Porque decimos que la pared que hay la vemos como si fuera que está torcida, por ende vemos que la palmera toca la pared. ¿Sí? Esa es la ley. Sin embargo, si hay más de 4 amos de distancia entre skaj kasher y la pared, porque el borde se mide más de 4 amos de ancho, entonces ya no podemos decir la regla de Dofen Akuma, por lo tanto, tenemos palmeras en la mitad, tenemos skaj kasher, pero no tenemos paredes y por lo tanto está inválida. Otro caso parecido, que después la Gemara va a preguntar por qué necesitamos tantos ejemplos, dice la Gemara, Vejen, Hatzer Sheimu Kefet Achsadra. También va a aplicar lo mismo. ¿Qué pasa si tenemos un patio? El patio tiene alrededor como una U casas, ¿sí? Como una U en 3 lados, el norte, este y oeste, ¿sí? Y en la parte del sur está abierto para poder entrar. Las casas tienen cada una su puerta y encima de cada puerta tiene como una terraza, como un piso que sale, como una terraza, que eso ayuda para las personas que viven en los segundos pisos que tengan su terracita. Ahorita, ¿qué quieren hacer aquí? Quieren hacer una suká comunal entre todo el patio, entre todas las personas que están en el patio. ¿Y qué hacen ellos? Dicen, mira, muy sencillo, las paredes, vamos a usar las paredes de la casa que forman las casas, en la U, son 3 paredes, y el techo vamos a agarrar palos, lo apoyamos encima de esas terrazas que salen alrededor de todas las casas, ponemos los palos y encima ponemos las palmeras y listo. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que otra vez, las terrazas esas que salen, que sacan ese pedacito que sale, es de madera también y de por sí puede ser, por la parte física de ese skaj, puede ser kasher porque es natural y madera, pero la razón que no sirve es porque fue hecho para mirpeset, para terraza, para algo permanente y no para suká, no para algo provisional, por lo tanto no sirve ese techo. Entonces, dice la Gemara que va a aplicar lo mismo. Si el grosor del techo que hay alrededor de todas las casas, ¿sí? que hay encima de todas las puertas de la casa, ¿sí? Es menos de 4 amot, entonces, aunque las paredes no van a estar pegadas a las skaj kasher, sino alejadas un poquito, el hecho que estén dentro de 4 amot va a estar permitido. Sin embargo, si es más lejos de 4 amot, 4 amot más o menos son 2 metros, cada amot tiene 6 tefajim, significa 48 centímetros según nuestros cálculos. Si es más de 4 amot, entonces en ese caso decimos que la pared no tiene que ver con el skaj y por lo tanto va a estar prohibido. Si es menos de 4 amot, repito, ahí decimos que la pared tiene que ver con la palmera. ¿Por qué? Porque decimos que es dofen akuma, que la pared de la casa no acaba en la parte de arriba, sino también tiene la parte de la terracita. También eso es parte de la pared, se enchueca, se tuerce, la pared está torcida y de esa manera sí la pared llega a skaj kasher y por lo tanto va a estar permitido, si es menos de 4 amot. Y por último, dice la Mishnah, trae otro ejemplo para esto,
que es el siguiente. Sukkah gedolah shekifu bedavar sher mesakejim bo. Im yesh tachtav arba amot pesula. Igualmente, ¿qué pasa cuando una persona tiene una sukkah? 4 paredes, todo perfecto. Nada más que en el techo no tiene skaj kasher, sino tiene skaj pasul, un skaj inválido, pero no en todo el techo, sino en los alrededores del techo. Y en la mitad tiene skaj kasher. Entonces, igualmente en este caso, por ejemplo, skaj pasul puede ser utensilios, puso, o cuero, piel de animal, cosas por el estilo, o cosas que reciben tumado, cosas que no salen de la tierra. Skaj pasul lo puso alrededor. Entonces va a depender igual. Si skaj pasul cae alrededor tiene menos de 4 amos de ancho en cada lado, entonces sí podemos decir dofen akumá, y por lo tanto la pared de la azúcar la vemos que llega hasta la palmera que está en la mitad, hasta el skaj kasher. Sin embargo, si tiene más de 4 amos de ancho entre el skaj kasher y las paredes, entonces no tiene relación esa pared con el skaj kasher y por lo tanto va a ser una azúcar que no tiene paredes y por lo tanto va a estar inválida esa azúcar. Dice la Gemara, Kol Hani Lamali. Pregunta la Gemara, ¿por qué la Mishnah respecto al tema de Dofen Akumá, que es el que vimos? Dofen Akumá es muy sencillo. ¿Cuál es el concepto de Dofen Akumá? Una persona tiene paredes, tiene un techo, tiene skaj kasher, pero no que llega a los extremos del techo, a las paredes, sino queda en la mitad. Entonces uno necesita usar la ley de Dofen Akumá, la cual te enseña de que la pared está chueca, torcida, y de esta manera sí vemos como si fuera que la pared llega al skaj kasher. Y la pregunta la Gemara, ¿por qué la Mishnah no me dice sencillo esta ley? O me dice un ejemplo, ¿por qué me tiene que decir 3 ejemplos? ¿Por qué 3? Dice la Gemara Tzricha, de Yashminan Bait Shenifchat, Mishum Dehani Mechitzot Lebait Avidan, Aval Chatzera Mukefet Achsadra, de Mechitzot Leachsadra Avidi, Eimalo, Tzricha, de Yashminan Hanitarte, Mishum Deskahan Seach Hasherhu, Aval Sukkah Godolah Shikifua Bedavar She'en Mesakejim bo, Deskajá Aschach Pasul, Hu Eimalo Tzricha. Dice la Mishnah, te tengo que decir los 3 casos. Porque si te digo nada más el primer caso, ¿cuál es el primer caso? Una casa, recuérdense bien lo que les dije, que tiene un techo y el techo sí era de madera y cumplía todas las condiciones físicas para hacer skaj. Y la razón que bueno, eso lo vamos a ver después, ahorita más adelante, pero ese era el caso, pero se lo repito de todas maneras. La razón de que sirve o no sirve es únicamente la razón de que el techo ese no es válido por sí solo es porque fue hecho para una casa permanente. Y la razón de que sí puede servir es porque en la mitad tiene skaj kasher y dijimos que si tiene menos de 4 amos hasta la pared es permitido, si no prohibido. Segundo caso, ¿cuál fue? El segundo caso fue cuando uno tiene un patio con la U. ¿Se recuerdan? Dice la Gemara, ¿por qué necesito decirme 3 casos? Entonces te voy a explicar uno por uno. El primer caso no es suficiente. ¿Por qué el primer caso no es suficiente? Porque fíjate bien. El primer caso, como mencioné, era una casa. Significa que las paredes de la casa, ¿para qué están hechas? Para uso interno de la casa. Ahorita, cuando tú quieres convertir esa casa en sukkah, no hay problema porque las paredes de la casa, que ahorita quieren ser las paredes de la sukkah, ambas, ya sea para la sukkah o para la casa, tenían el uso interno, o sea, fueron hechas paredes para el uso interno. Entonces, ahí puede ser que decimos esta ley de Dofen Akumá. Pero en el caso del patio, de que estamos usando las paredes de las casas, pero esas paredes de las casas no se hicieron con intención del uso externo, o sea, del uso de la sukkah, sino del uso interno de la casa. Se puede ser que ahí no aplicamos la ley de Dofen Akumá. Kamashmana nos viene a enseñar la Mishnah que también en ese caso aplica la misma regla y decimos que el hecho que hay una pared física, independientemente de cuál fue la intención, uso interno, uso externo, la puedes usar y aplicar la ley de Dofen Akumá. Por otro lado, si te digo únicamente estos 2 casos, uno hubiese pensado, como se recuerdan, les dije que estos ambos casos, ya sea del patio de la U o del techo, como mencioné antes, el techo de una casa, ambos están hablando cuando el techo o las terrazas están hechas de madera natural, que salen de la tierra y por sí solas físicamente tienen las leyes que cumplen con el techo de sukkah. La razón que no lo cumple es porque la razón es porque fue hecho de una manera permanente para casa y no para algo provisional, ¿sí? Sin embargo, el último caso, recuérdense bien cuál era, cuando tienes un techo que alrededor, en los bordes del techo, tiene un skaj pasul, ¿sí? O sea, la razón que skaj ahí está inválido no es porque está hecho para casa o algo por el estilo, sino más todavía porque skaj físico no cumple las condiciones y las leyes para skaj. Entonces dice la Gemara, si te hubiese dicho nada más los primeros 2 casos, uno hubiese pensado que la ley de Dofen Akumá aplica únicamente en que cuando el skaj de por sí es kasher y la razón que no es kasher es, o sea, de por sí cumple las leyes y la razón que al final yo no lo valido, esa parte, ¿por qué? Porque fue por algo técnico, porque fue hecho para algo permanente, para casa y no para algo provisional. Pero puede ser que cuando skaj de por sí es pasul, ahí inclusive que tengan menos de 4 amos entre la pared y skaj kasher, menos de eso, aún así no aplicamos la ley de Dofen Akumá. O sea, hubiésemos pensado que la ley de Dofen Akumá aplica únicamente cuando skaj, el borde que hay alrededor, no es skaj kasher, sino lo que hay alrededor, es kasher, cumple las condiciones físicas
pero por cosa técnica no es válido. Ahí aplicado Fenacumá. Pero en el caso que Skag, que está alrededor, el borde alrededor, es un Skag pasul, algo que no sirve como Skag, no cumple las condiciones, Skag no sale de la tierra, recibe Tumá, etcétera, etcétera. En ese caso puede ser que no ha aplicado Fenacumá. Por eso la Mishnah viene y te dice un tercer caso. ¿Cuál es el tercer caso? Que también en el caso que el borde es un borde Skag pasul, aún así va a estar permitido, obviamente, si tiene menos de 4 amot. Vamos a aplicar la ley, el concepto de Dofenacumá también en este caso. No me fascina que preguntan que era suficiente que me digas un caso que tengan todos. O sea, no me puedes decir el último caso o el de la mitad, de hecho, con un skaj pasul de las mirpeses, de las terrazas. Dime solo un caso, por ejemplo, que es el caso de las terrazas del patio y que están hechos de un piso no válido para su casa. O sea, no nada más no de madera natural, sino de algo inválido totalmente. Y no me tienes que decir lo demás. Y la respuesta famosa es que los Zohar Zokatan y que la Mishnah quiso ir diciéndote un caso y después subirte un poquito más de nivel y subirte un poquito más de nivel para enseñarte un poquito más este tema y aclararte más todo este concepto. Dice la Gemara, Amar Rabba, Ashkahatin hu le Rabbanan de Berrab de Ati de Kaambre, Avir posel beshlosha, Skach pasul posel bearba. Dice la Gemara, dice Rabba, me encontré a los alumnos de Rab, escuchen bien, los alumnos de Rab se los encontró que los alumnos de Rab decían que cuando una persona tiene aire en el techo de una azúcar, o sea, no tiene palmeras o skach por todo el techo, sino tiene una parte que es un hueco y está vacío, entonces la halajá es que si tiene más de 3 tefajim de aire, se invalida la azúcar. Si tiene menos de 3 tefajim, entonces aplica la ley del abud y va a estar permitido porque lo vemos como si fuera conectado. Pero si hay 3 tefajim o más, ya no hay ley del abud, por lo tanto vemos como si fuera que la azúcar está dividida en dos. Y voy a explicar un poquito, saben que digo la segunda ley, después explico un poco más. Por otro lado, si no hay aire, si no hay un hueco completamente, si no hay skaj, pero skaj pasul en la mitad del azúcar, en ese caso, la cantidad, la medida que tiene que haber para invalidar la azúcar completamente, toda la azúcar es 4 tefajim. Y explico un poquito más. Aquí estamos hablando en un caso que la azúcar tiene 3 paredes, ¿sí? Norte, este y oeste. Sur no tiene, ¿ok? Y la Mishnah, perdón, y los alumnos de Rabbi te dicen, si hay una línea en la azúcar que tiene un hueco de aire, no hay nada, que va a lo largo del azúcar, o sea, del norte al sur, ¿ok? Completamente. Entonces, si tiene más de 3 tefajim, yo lo veo como si fuera separado. Y si lo veo separado, ¿qué pasa? Tengo 2 sukkot y cada sukkot tiene 2 paredes, ¿sí? La sukkot del lado derecho tiene una pared del norte y este, y la sukkot del lado izquierdo tiene norte y oeste, pero le faltan 2 paredes, una sukkot con 2 paredes no es kasher, tiene que tener mínimo ¿cuántos? 3 paredes, entonces no sirve. Por otro lado, si la línea que hay del norte al sur, ¿sí? No es un hueco de aire, ahí la medida es mayor, ¿sí? Si no hay un hueco de aire, si no hay un skaj pasul, ¿sí? Por ejemplo, cosas que reciben tumá, entonces en ese caso la medida es mayor. Si tienen 4 tefajim o más, 4 tefajim es una medida importante y eso es lo que te causa la división del azúcar. Y por lo tanto está pasul. Si es menos, entonces no se puede sentar debajo de eso, pero sí vemos que la azúcar todavía está unida y la azúcar tiene 3 paredes, por lo tanto va a estar kasher y no va a invalidar completamente la azúcar. Así opinan los alumnos de Rab. Viene Rabba y les dice a ellos, Ve'amina lehu ana, avir de posel bishlosha mina lehu, detran el jiket asikuch min atfanot shelosha tefachim pesula. Skach pasul nami lo lisir, ela be'arba amot detran, bait shenivchat vesikech al gabav, y mesh ben asikuch lakot el arba amot pesula. Le pregunta a Rabba a ellos un segundo, ¿de dónde ustedes aprenden que la medida en aire, cuando hay un hueco y no hay nada, ¿de dónde ustedes aprenden que es 3 tefajim? Cuando hay 3 tefajim o más, invalida y vemos que está separado, y cuando no, cuando hay menos, ahí está permitido. De nuestra Mishnah, que nuestra Mishnah dijo que si tú no tienes un hueco de aire en el extremo del azúcar, o sea, no es en la mitad como yo les dije antes, sino en el extremo del azúcar, pero podemos comparar, y la pared está separada del techo más de 3 tefajim, vemos que la pared no tiene relación al techo y por lo tanto está prohibido, no va a servir. No prohibido, sino que la azúcar se va a invalidar. Sin embargo, si tiene menos de 3 tefajim, sí le vemos que la pared tiene relación al azúcar y en ese caso va a estar, ya que tiene relación, el techo tiene pared, o mejor dicho, el azúcar tiene pared y techo y por lo tanto va a estar kasher. Entonces, ¿de dónde tú aprendes que 3 tefajim o más invalida y menos si es kasher? De nuestra Mishnah. Le pregunta a Rabá, entonces un segundo, ¿por qué tú no aprendes también la segunda parte de nuestra Mishnah? En la segunda parte de nuestra Mishnah vimos que skaj pasul, cuando no es hueco con aire, sino hay skaj pero pasul, ahí aplica la medida, ¿cuánto es? 4 amot. 4 amot, cada más son 6 tefajim. O sea, si las amot las convertimos a tefajim, 4 amot a tefajim van a ser 24 tefajim.
Se pregunta la Gemara, ¿por qué tú me dices cuando es Kaf Pasul? Los alumnos de Rab dijeron, cuando es aire 3, pero cuando es Kaf Pasul 4 tefajim. Dice la Gemara, no. En la misma Mishnah, la cual tú aprendes la medida del aire, del hueco con aire, que es 3, en la misma Mishnah dice que la medida de Kaf Pasul, ¿cuánto es? 4. 4 amot, no 4 tefajim, 24 tefajim. ¿Y por qué tú dices que nada más 4 tefajim? Le respondieron los alumnos de Rabba Rabá, de Ambruli, Barmina de Haí, de Rabu Shmuel Ambre Tarbayo, Mishundofen Akumana Cuba. Le dijeron los alumnos de Rabba, no, señor Rabba, usted se está confundiendo completamente. ¿Por qué te estás confundiendo? Porque nuestra Mishnah, cuando la Mishnah mencionó 4 amot, o sea, 24 tefajim, es en los extremos del azúcar, en los bordes del azúcar. Y la razón de que 4 amot, menos de 4 amot permitido y más está prohibido es por razón de Dofen Akumá, como explicamos en la Mishnah. Sí, el concepto de Dofen Akumá. Pero yo te estoy hablando, le dicen los alumnos de Rab, cuando Skaj Pasur no se encuentra en los extremos, sino se encuentra en la mitad, como les dije yo al principio, que la línea está del norte al sur, sí, completamente. Y ahí no puedes aplicar la razón de Dofen Akumá, no puedes aplicar el concepto de Dofen Akumá. Dofen Akumá, ¿qué es? Que vemos como si fuera que es continuación de pared. Continuación de pared lo puedo decir en los extremos, en los bordes, la parte pegada a la pared. Pero lo que está en la mitad, no lo puedo ver como si fuera que es parte de la pared, está en la mitad del azúcar. Por lo tanto, ahí no aplica el concepto de Dofen Akumá de 4 amot, o sea, de 24 tefajim, sino aplica otra medida nueva, que esa no está escrita en nuestra Mishnah. ¿Cuál es esa medida nueva? 4 tefajim. ¿Y por qué yo elegí 4 tefajim? Dicen los alumnos de Rab, porque 4 tefajim es una medida importante para Shabbat, para tema de Shabbat. 4 tefajim es lo que hace un recinto por separado, en Reshut Yahid, etc. No vamos a entrar a ese tema. Rabba viene y continúa y les pregunta a los alumnos de Rab. Entonces, por ahora vamos a resumir. Tenemos la opinión de los alumnos de Rab, que los alumnos de Rab, según lo que acabamos de decir, cuando es hueco, aire, ¿sí? Cuando hay un hueco en la azúcar, o sea, aire, si es más de 3 tefajim, invalida el azúcar, si es menos, permite, o sea, no invalida el azúcar. Y esta medida aplica cuando es aire, ya sea en los extremos, ya sea en la mitad. Los extremos te separa la pared del azúcar y queda sin pared y por lo tanto se invalida. Y en la mitad te divide el azúcar en 2 y quedan 2 paredes nada más y no 3 como había en un principio, como explicamos. Eso respecto a un hueco que tiene aire, no tienes Skaj Pasul. Si tienes Skaj Pasul, según los alumnos de Rab, depende. Si Skaj Pasul se encuentra en la mitad del azúcar y completamente hay una línea completa del norte al sur, como explicamos antes, ahí si tiene más de 4 tefajim o más, divide el azúcar y por lo tanto la invalida. Y si es menos, no la divide y va a estar permitida. Sin embargo, si estás en los extremos, ahí inclusive 4 tefajim y más va a estar permitido. Hasta 4 amot, que son 24 tefajim. ¿Por qué? Porque en los bordes podemos aplicar el concepto de Dofen Akumá. Sin embargo, Rabá, por ahora la opinión de Rabá es, mira, si es aire o hueco, estoy de acuerdo contigo, como está escrito en la Mishnah, 3 tefajim o más lo invalida, ya sea en los extremos, ya sea en la mitad, divide el azúcar, en los extremos divide la pared del azúcar. Y cuando es Skaj Pasul, en ese caso, ya sea en los extremos, ya sea en la mitad, opina Rabá, 4 amot. Si hay 4 amot o más prohibido, menos permitido. ¿Y por qué? Rabá opina que también en la mitad aplica esta ley, porque él opina que es un tema de la Hala Moshe Sinai y no aplica la lógica de Dofen Akumá. O sea, la razón de 4 amot es un tema de la Hala Moshe Sinai, una medida que está dicha que 4 amot está permitido, porque está permitido, no por tema de Dofen Akumá, no por tema de pared que se enchueca o algo así, y por lo tanto, ya que no tiene que ver con torcer la pared o algo así, pues no hay diferencia. Si están los extremos en la mitad, ambos va a aplicar la medida de 4 amot. Hasta 4 amot, o sea, hasta 24 tefajim, va a estar permitido, más de eso ya va a estar prohibido. Viene Rabá y le sigue preguntando a los alumnos de Rab lo siguiente. ואמינא להואנה, מה אילו איקס כך פסול פחות מארבעה ואוויר פחות משלושה, כשרה, מליה בשיפודים מהי פסולה, ולא יהיה אוויר פוסל בשלושה, כסכך פסול הפוסל בארבעה? Dice la Gemara, le pregunta lo siguiente. Le dice Rab a los alumnos de Rab, ustedes opinan, vamos a hablar ahorita solo en la mitad del azúcar, no en los extremos. En la mitad del azúcar, cuando es hueco, cuando es aire, máximo 3 tefajim kasher, 3 tefajim o más, pasul. Cuando es kaj pasul, entonces hasta 4 tefajim permitido, 4 más, te divide el azúcar, está inválida. Dice, le pregunta Rabá a los alumnos de Rab. Esto es según la opinión de ustedes, esto es según la opinión de los alumnos de Rab. ¿Qué pasa? Dice Rabá. Si tú tienes en la mitad del azúcar una línea entera del norte al sur, un hueco de aire, o mejor dicho, vamos a empezar con Skaj Pasul. Tienes una línea de Skaj Pasul, de norte al sur completo, pero no mide 4 tefajim. ¿Mide cuánto? 3,5 tefajim. ¿La azúcar está kesherá o no está kesherá? Kesherá, porque no tiene 4 tefajim de Skaj Pasul. ¿Qué pasa si al lado de esa línea
al lado de ese paso, al lado de esa franja del norte al sur, paralelo, tienes, aparte de esos 3,5 de escaj pasul, tienes 2,5 de hueco. ¿Kasher o pasul? Kasher. ¿Por qué? Porque por un lado, escaj pasul tienes que llegar a 4 y no tienes 4. Y para el aire tienes que llegar a 3 y tienes 2,5 nada más. Y no puedes aparentemente mezclar entre uno y otro, porque son diferentes medidas. Vamos a ver esto más adelante. Le pregunta a Rabá, ¿qué pasa después que tú hiciste esta azúcar? Que en la mitad tiene una franja del norte, no en la mitad, tiene una franja del norte al sur, de escarpa azul de 3,5. Y al lado de esa franja tiene otra franjita chiquita, más angosta de 2,5 de hueco. Que tú me acabas de decir según lo que dijimos que ayer. ¿Qué pasa si en el hueco que tiene una anchura de 2,5 tú vienes y le llenas escarpa azul? ¿Se invalida el azúcar o no se invalida el azúcar? Claro que se invalida el azúcar. ¿Por qué se invalida el azúcar? Porque tenías 3,5 de escarpa azul y ahorita que llenaste esa franja de 2,5 de aire con otro escarpa azul, ya tienes 2,5 más 3,5, ya tienes 6. Suficiente que llenes un tefaj y ya se invalida todo y ya tienes más de 4 tefajim, por lo tanto está prohibido. Pregunta Rabá, no me cuadra tu lógica. ¿Qué es algo más estricto? ¿Qué hueco, o mejor dicho, qué es más estricto? ¿Un tefaj de aire? Mejor dicho, no, ¿qué es más estricto? ¿Qué concepto más estricto? ¿Cuando hay un hueco de aire en la azúcar, una franja de aire? ¿O cuando es escarpa azul? Cuando hay un hueco de aire. Porque ahí está, cuando hay un hueco de aire, suficiente para invalidar la azúcar ¿con cuánto? Con 3 tefajim de ancho. A diferencia de cuando hay escarpa azul, ¿cuánto necesitas? 4 tefajim. O sea, necesitas más. ¿Qué es algo más fuerte? El aire. El aire invalida inclusive con menos cantidad, una medida menor. Dice la Gemara, ¿cómo puede ser que cuando tienes 3, volvemos al caso, cuando tienes 3 en una franja de 3,5 y otra al lado de 2,5 de aire, una de 3,5 de escarpa azul y otra de 2,5 de aire, tú me dices que cuando tú vienes y llenas el aire ese, entonces sí se unen y se invalida el azúcar. Pero si no llenas el aire, decimos que kasher, porque no puedes mezclarlo. ¿Cómo no puedes mezclarlo? Si un tefaj de aire equivale a más de un tefaj de escarpa azul, porque ahí está que con 3 ya se invalida en aire, y cuando es escarpa azul necesitas 4. ¿Cómo puede ser algo así? Los alumnos de Rab, antes de responderle, lo atacan de vuelta, de la misma manera que él lo ataca a él, el mismo concepto le hace la pregunta a ellos, y es la siguiente: vean Bruli, y Angelidad Nami, de Amar escarpa azul posel de Arbaamot. Mai lui escarpa azul pajot me Arbaamot, Vavir pajot mi shelosha keshera, Malia beshipudim, Mai. Perdón, un segundo. Veavir pajot mishlosha mai, que será. Male beshipudim mai, pesula. Lo iba a vir pasol bishlosha, que es pasula posel bearba amot. Le dicen los alumnos de Rab, la misma pregunta que tú me haces a mí, te la puedo hacer yo a ti según tu opinión. Tu opinión es que aire hueco 3 tefajim como la de nosotros. Skaj pasul, a diferencia de la de nosotros que es 4 tefajim, tú opinas 4 amot. Dice, ¿qué pasa si tienes una franja? Recuérdense, una más tiene 6 tefajim, ¿sí? Una más 6 tefajim. ¿Qué pasa si tú tienes una franja de Skaj pasul que tiene 3 amot y 5 tefajim? ¿Kasher o pasul? Kasher. ¿Por qué kasher? Porque no tiene 4 amot. Le falta un tefaj para tener 4 amot. ¿Qué pasa si paralela a esa franja de norte al sur le haces otra franja más de hueco, de aire? Que esa franja tiene ¿cuánto? 2,5. 2,5 de aire, ¿sí? 2 tefajim y medio. Kasher o pasul, kasher. Porque el skaj pasul no llega a 4 amot, tiene 3 amot y 5 tefajim. Le falta el sexto para cumplir la cuarta más. Y el aire no tiene 3 tefajim, sino tiene 2,5. Muy bien. ¿Qué pasa? Le preguntan ellos, los alumnos de Rab, le preguntan a ella, pregunta Rab, ¿qué pasa si tú llenas ese aire, ese hueco con skaj pasul? Va a estar pasul, ¿verdad? Porque ahorita va a tener 2,5 de pasul y te faltaba un tefaj para skaj pasul para cumplir 4 y ya lo tienes, va a estar pasul. Dice, ¿cómo puede ser que entonces cuando tienes el aire sin skaj pasul no se va a hacer pasul? De la misma manera que tú me preguntaste a mí que el aire es más estricto que el skaj pasul. Igualmente según tú, el aire, según tu opinión, invalida con 3 tefajim. Y skaj pasul invalida con qué? Inclusive con más, con mucho más, con 4 amot, 24 tefajim. ¿Por qué cuando tú le aumentas un tefaj, 2 tefaj más de skaj pasul cuando está el aire, le llenas de skaj pasul, sí lo invalidas, sí lo aumentas, sí lo sumas y lo invalidas? Y por otro lado, cuando no le aumentas ese skaj pasul, ¿cómo puede ser que va a estar kasher? Si el aire es mucho peor. El aire con 3 tefajim se invalida y el otro con 24 tefajim debería de sumarse. Y le respondió Rab esta pregunta. No, te voy a decir por qué esta pregunta es pregunta para ti y no para mí.
Va'amina leuana, haimai, bishlama letitita amina arba amot. ¿Sí? Según mi opinión, que digo arba amot, ¿por qué arba amot? Mishum shiura. Velav shiurahu. Hai, lav shiurahu. Que vandelo shabu shiurahu le adadi. Lo mitztarfi. Era le didhu de ambritu shiur mishum aflaga. Malit pelak beskach pasul, malit pelak beskach pasul veavir. Y le dice Raba lo siguiente. Te voy a explicar la pregunta que yo le hice a ustedes. Ustedes opinan que aire es 3. Skach pasul es 4 tefajim. ¿Sí? Yo opino, o mejor dicho, vamos a empezar según la opinión de Raba. Yo opino, dice Raba, que a aire estoy de acuerdo con ustedes 3 tefajim. Pero Skach pasul es ¿cuánto? Skach pasul 4 amot. Aparentemente, ¿por qué 4 amot? Si es por tema de dofen akuma, debería, o sea, de pared torcida, chueca, debería aplicar únicamente en donde, en los extremos, en los bordes, en las paredes. Pero yo digo que esta misma medida aplica en donde aplica en la mitad del azúcar. Entonces seguro que no tiene una lógica de dofen akuma. Si la razón de 4 amot seguramente porque es por alajá de Moshe Sinai. No hay explicación, no sabemos. Se recibió de Moshe Sinai, Moshe en Har Sinai, que ¿qué? Que 4 amot invalida el azúcar, ya sea en los extremos, ya sea en la mitad. 4 amot es kajpasul, invalida el azúcar. Y por lo tanto, si esa es la cantidad, es un tema de cantidad, 4 amot. Aquí cuando tú tienes 3.5, 3 amot y 5 tefajim, y te falta un tefa para cumplir los 4 amot, y adicionalmente tienes una franja de aire que te puede complementar, dice, no te complementa. ¿Por qué? Porque hay una alajá de Moshe Sinai técnica que dice, sin entender mucho, que 4 amot en skach pasul invalida el azúcar. Menos de eso no invalida el azúcar. Y aquí, aunque hay 3.5, no 3.5, 3 amot y 5 tefajim, y te falta uno para 4 amot, y tienes otros 2,5 tefajim de aire, no puedes mezclar. La alajá de Moshe Sinai te dijo 4 amot de skach pasul, y aquí no hay 4 amot de skach pasul. Por eso mi pregunta, para mí no es pregunta. Pero para ustedes, que la razón de 4 amot en los extremos es por dofen akuma. Y por lo tanto en la mitad no aplica esa ley de 4 amot, sino aplica de cuánto ustedes dijeron, de 4 tefajim. ¿Y por qué ustedes dicen 4 tefajim? Porque 4 tefajim es una distancia importante, la cual divide la sukkot. O sea, él entiende, los alumnos de Rab entienden que cuando hay, eso no lo aprenden de la Jorge Sinai, sino que cuando hay en la mitad 4 tefajim, eso te distancia una sukkah de otra. Pregunta él, si el tema es por distancia, y ustedes dicen que 4 tefajim es la distancia necesaria para poder dividir una azúcar, ¿qué importa si la distancia es con skach pasul o con aire? ¿Qué pasa si tienes 3,5 de skach pasul y 2 de aire o 2,5 de aire? El tema es distancia según ustedes. Al tener 4 tefajim de distancia te divide el azúcar. Al dividirte el azúcar tienes 2 paredes. Al tener 2 paredes el azúcar debería estar pasul. Y esa es la pregunta que le hizo Rabá a los alumnos de Rab. Dice la Gemara. Y así quedó más o menos el diálogo entre ellos. Entonces quedamos en Mahlok. Para resumir, tenemos 2 opiniones por ahora. Rabá, ¿sí? No por ahora, también va a quedar así. Rabá dice que cuando es aire, cuando es un hueco que hay una franja de aire completa en la azúcar, ya sea en el extremo, en los bordes, o ya sea en la mitad, divide el azúcar en 3 tefajim. Cuando es skach pasul, en la mitad, una franja de un lado a otro, del norte al sur, o puede ser también aplicar en la mitad, ¿sí? Pero según el caso que les di es de norte a sur, porque las paredes están en el este y oeste. Para dividirla que esté inválido tiene que ser como les dije. Pero de todas maneras, cuando es kaf pasul en la mitad, 4 tefajim, en los extremos 4 amot. Esa es la opinión de alumnos de Rab. Perdón, esa es la opinión de los alumnos de Rab. La opinión de Rab es, aire, estoy de acuerdo con ustedes, 3 tefajim independientemente si está en los bordes o en la mitad. Pero cuando es kaf pasul, en ese caso decimos que ¿qué? Cuando es kaf pasul decimos que ya sea en los extremos, ya sea en la mitad, 4 amot invalida, menos de 4 amot permitido. 4 amot son 24 tefajim. O sea, menos de 24 tefajim está permitido. ¿Y por qué? No es por tema de dofen akuma, porque si hubiese sido dofen akuma, dofen aplica nada más en la pared, en los extremos. Él lo aplica también en la mitad. Es un tema de Alejandro Moshe Sinai, como explicamos anteriormente. Dice la Gemara, Amarle Abaye, Ulemar Nami, Nehi de los Shavos Shiurayu Besuká Gedola, Besuká Ketanami los Shavos Shiurayu. Viene a Valle y le pregunta a Rabá lo siguiente. Tú, Rabá, me dijiste, y vuelvo a repetirlo con un poquito más de explicación para poder entender la continuación de la Gemara, que según tu opinión, según la opinión de Rabá, 4 amot, como explicamos, en la mitad del azúcar, es un tema de alajá de Moshe Sinai. Una medida que recibió Moshe en Sinai, 4 amot que aplican no por tema de dofen akuma, sino también en los bordes y también en la mitad del azúcar.
Esa es la medida que recibimos. ¿Y por qué no puedes sumar con el aire? Entonces, aparentemente, porque son medidas diferentes. Uno es aire y otro es Kajpa Azul. No puedes sumar. Eso fue lo que dijo Rab, pero según la opinión de los alumnos de Rab, no es que estoy sumando. El tema es distancia. Al tener distancia, de 4 tefajim, independientemente si tienes Kajpa Azul o aire, tienes una distancia. Por lo tanto, debería invalidar. Eso es lo que le preguntó. Pero Rab dice, yo opino que esa alajá la Moshe Sinai, 4 amot se invalida menos permitido. Y por eso él dice, mira, tienes que tener 4 amot de Skaj Pasul, pero no puedes sumar Skaj Pasul con aire. ¿Por qué? Porque son diferentes cosas las cuales tienen diferentes medidas. Y ya que tienen diferentes medidas, no puedes sumarlo. Bien, la Gemara pregunta, mira, no siempre el aire de Skaj Pasul van a tener diferentes medidas. En la mayoría de los casos, Skaj Pasul es 4 amot según Rabba. Y aire es 3 tefajim. Pero le pregunta a Vaya Raba, y por eso Raba dijo de que no puedes sumarlo, pero le pregunta a Vaya Raba, no siempre va a ser así. A veces sí van a tener una medida y por lo tanto debería de poder sumar, va a poder hacer 1 más 1, añadirlo y pues anular la azúcar cuando tiene 3 y 5 tefajim, le falta el último y el último es de aire. Sí podrías hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces sí tiene la misma medida. ¿Cuál es ese caso? Cuando tienes una azúcar chiquita, una azúcar la mínima posible que es 7 por 7 tefajim. ¿Sí? En ese caso, si en la mitad tienes una franja de norte a sur, tiene 3 paredes, norte, este y oeste, en el sur no tiene, y en la mitad tiene una franja del norte al sur completo que tiene 3 tefajim. En ese caso, ya sea que los 3 tefajim son aire, automáticamente, ¿qué hace? Te achica el azúcar. Si tienen menos de 3 tefajim, entonces lo veo como todo conectado y no veo como si fuera que hay un aire, entonces queda el área de 7 por 7 tefajim y queda kasher. Pero si hay más de 3 tefajim de aire, automáticamente tienes un techo que te queda de 4 tefajim, el área no es suficiente. Dice la Gemara, eso también sería si tienes un skaj pasul mayor a 3 tefajim. Si tienes un skaj pasul mayor a 3 tefajim, en ese caso una franja también que va del norte al sur, en ese caso también se va a validar porque el área del azúcar no va a tener 7 por 7 tefajim. Entonces dice la Gemara, le dice a Vaya Raba, ahí tienes un caso que ya sea en skaj pasul, ya sea en aire, ambos tienen la misma medida, que 3 en adelante va a invalidar la azúcar y menos va a estar permitido. O sea, ya que tienen la misma medida en este caso, por lo tanto vemos que son dos conceptos los cuales puedes juntarlos, mezclarlos, añadirlos, sumarlos e invalidarlos. Y por lo tanto, cuando tienes 3 amot más 5 tefajim, una franja completa. Y adicionalmente tienes 2 tefajim, otra franja de 2 tefajim, puedes sumarlo y vas a tener más de 4 amot y se va a invalidar la azúcar. ¿Por qué tú me dices que es kasher en ese caso? Le respondió Rabá, no confundas aquí cosas. Amarle, hatam la mishum de shavo shiurayu le hadadayu. Era mishum de lete le shiuray de su cabo. Dice la hermana, no confunda las cosas. Son dos conceptos diferentes. Aquí la razón que cuando tienes más de 3 tefajim, ya sea en aire, ya sea en pasul, cuando tienes una azúcar chiquita, se invalida y es la misma medida, no es porque la misma medida invalida el azúcar. Es porque en ese caso, cuando tienes esa medida, el azúcar no tiene la medida permitida. O sea, en verdad, las cantidades, las medidas de Skaj Pasul nunca son iguales a las de aire. Las de aire siempre son 3 tefajim. Y la de Skaj Pasul siempre, ¿cuánto es? 4 amot. La razón de que en este caso específico, ambos, ya sea Skaj Pasul, ya sea aire, anulan, invalidan al azúcar con 3 tefajim, no es porque ellos tienen una condición especial con 3 tefajim, esa medida, en este caso específico, tienen la misma medida. No, es porque cuando tiene 3 tefajim, ya el azúcar se invalida porque tiene menos de 7 por 7 tefajim. Menos de 3 tefajim explicamos que es como si fuera que no está. Pero cuando tiene 3 tefajim, automáticamente invalida el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar no tiene la medida. No es porque esa medida invalida un azúcar, sino porque el azúcar no tiene la medida. Y por lo tanto no vemos ni un caso en los cuales ya sea aire, ya sea hueco, ya sea ya sea aire o hueco, o ya sea que Skaj Pasul van a tener la misma medida para poder anular un azúcar. Y en este caso específico, no es que la medida esa causa por sí sola la invalidación del azúcar, sino ambos causan la invalidación del azúcar, no por la medida, sino porque ya no va a tener área suficiente el azúcar, y no es la medida en sí la que causa, sino es la que disminuye el área del azúcar, y automáticamente la azúcar es más chiquita y por lo tanto se invalida. Dice la Gemara, nosotros partimos de un concepto, ya sea según una opinión de Rabá, ya sea según una opinión de los alumnos de Rab, según ambos, que ¿qué? De que no puedes sumar aire, cada uno según su opinión, ¿sí? Skaj Pasul, según los alumnos de Rab, 4 tefajim, que tienen un poquito menos, si tienes aire al lado, no podemos sumarlos. Igualmente, según la opinión de los de Rabá, Skaj Pasul es 4 amot y aire es 3 tefajim. Si tiene menos de 4 amot, no puedes sumar aire con los 4 amot para poder invalidar una azúcar. Así dijimos según ambas opiniones. Un segundito.
Sí. ¿Y por qué no puedes sumarlas aparentemente? Aparentemente no puedes sumarlas, ¿por qué? Porque son medidas diferentes. Ya que para aire la medida es 3 tefajim y para escaspa azul es 4 tefajim o 4 amot según la opinión de Rabá, no puedes mezclar y sumar los productos, añadirlos en una cuenta. Pregunta la Gemara, no es tan sencillo lo que está diciendo. Pregunta la Gemara, ¿Bejoleja de los shavos shiurayo la edad del lomit starfi? Beatnan, habeget shelosha, hasakar baal arba, haor hamisha la hamisha, mapat shisha shisha, betani ala, beget beasak, asak behaor, haor beamapat, mitzarfim zeimze. Dice la Gemara, hay algo que no me está cuadrando aquí. ¿Por qué tú no puedes sumar el aire con escarpa azul? Está escrito meforash en la Mishnah, en Masejet Kelim. Hay una ropa, cuando tienes una tela, vamos a tratar de no entrar tanto en los detalles de cada uno para no alargar más la clase, pero tienes una tela que está hecha de lana o lino, ¿sí? Respecto a Tumat Midras, no vamos a explicar tanto qué es Tumat Midras, respecto a una de las impurezas, ¿sí? Tiene que tener una medida mínima de ¿cuánto? De 3 tefajim por 3 tefajim. Si tiene 3 tefajim por 3 tefajim, ya puede recibir esa Tumat Midras. Si no tiene eso, no recibe Tumat Midras. Si tiene menos, no recibe. Si tiene 3 tefajim por 3 tefajim o más, ahí sí recibe Tumat Midras, una de las impurezas. Por otro lado, cuando no es un material de lana o lino, sino es un material de, que está hecho de pelo de chivo, que es mucho más grueso, ¿sí? mucho más grueso, mucho más áspero, mucho más no tan delicado. Entonces, en ese caso, necesitas una cantidad mayor para que sea apto para usarse y para que pueda recibir Tumá. ¿Cuánto es esa cantidad mayor? 4 por 4 tefajim. Sí, by the way, todo lo que recibe Tumá o no recibe Tumá depende si tiene un uso adecuado para usarse. Entonces, cuando es lino o lana, que es suavecito, 3 por 3 tefajim, ya lo puede usar, por lo tanto recibe Tumá, pidras, ¿sí? El resto de lo que vamos a mencionar es cualquier tipo de Tumá. Cuando es algo que está hecho de pelo de chivo, cosas así, tiene que tener 4 por 4 tefajim. Cuando está hecho de piel, 5 por 5 tefajim. Cuando está hecho de bambú, de caña, en una estera, algo así, entonces en ese caso es más robusto todavía, más áspero, más grueso. Entonces en ese caso, para que reciba Tumá, necesita tener 6 por 6 tefajim, ¿sí? Entonces vimos diferentes materiales, las cuales para recibir Tumá, ¿sí? Uno de ellos, Tumat Midras nada más, pero ¿qué importa? Para recibir Tumá, vamos a hablar en general, tienen diferentes medidas. Lana y lino, inclusive 3 por 3 tefajim ya recibe Tumá. Lo que es pelo de chivo, 4 por 4 tefajim. Lo que es piel, 5 por 5. Y lo que está hecho de caña, de bambú, cosas así, 6 por 6 tefajim. By the way, entre paréntesis les digo, no está tan claro esta Mishnah. A ver, dicen que la Gemara habla en otro masejet de que puede ser, de que son diferentes medidas y diferentes números, pero no vamos a entrar en eso en este momento. Vamos a seguir para adelante. No es necesario ese tema para poder entender la Gemara. Eso está escrito en Masejet Pesajim. Bueno, Rashi y Rashbam lo traen, pero de todas maneras seguimos. Sobre eso está escrito, sobre esa Mishnah. ¿Qué pasa si uno tiene un pedazo de tela que está hecho de dos materiales? Fíjense bien los casos. Doy un caso, después explico un poquito más. Está hecho de la primera categoría que mencionamos, que es lana o lino. Vamos a agarrar el caso de lana, ¿ok? Que para eso, inclusive si tiene 3 por 3 tefajim, ya es impura. Y está hecho también, tiene también una parte de pelo de chivo, ¿sí? Que para eso necesitas ¿cuánto? 4 por 4 tefajim. Dice la Gemara, ¿qué pasa si tienes, por decir, dos, ¿sí? Otra vez, para que reciba Tumá cuando es de lana o lino, tiene que tener 3 por 3 tefajim. Vamos a decir que él tiene una telita de no 3 por 3, sino de 3 por 2. ¿Qué le falta? Una franjita de 1 por 3. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿recibe Tumá o no recibe Tumá? No recibe Tumá porque no tiene 3 por 3. ¿Qué pasa si en esa franja, ¿sí? Él viene, en verdad es el caso al revés. Tiene vamos al caso al revés, tiene que ser más estricto. Tiene una tela de chivo, ¿sí? ¿Que cuánto la tela de chivo tiene que tener? De pelo de chivo, ¿cuánto tiene que tener? 4 por 4 tefajim. ¿Y él tiene cuánto? 4 por 3 tefajim. ¿Y recibe Tumá o no recibe Tumá? No, porque tiene 4 por 3. Le falta una franja de 1 por 4 para poder llegar al 4 por 4. Ese 1 por 4 que le falta, él le cose una franjita, un pedazo de tela ¿de qué? De lana o lino. ¿Permitido o prohibido? Vamos a decir que le cose una parte de lana. Y ahí sí va a quedar 4 por 4. ¿Va a ser tamé? ¿Va a recibir Tumá o no va a recibir Tumá? No permitido o prohibido. Si no va a recibir Tumá o no va a recibir Tumá. Dice la Gemara, va a recibir Tumá. ¿Por qué va a recibir Tumá? Fíjate bien.
aunque cada uno de por sí solo tiene medidas diferentes, porque ahí está que el lana o lino 3x3 ya recibe tumá, y el de chivo tiene que tener 4x4, pero ya que, ¿qué es más estricto? ¿El de lana o lino o el de chivo? El de lana o lino, porque el de lana o lino inclusive con una medida más chiquita de 3x3 ya recibe tumá, a diferencia del chivo que tiene que tener ¿cuánto? 4x4. Ya que tú agarras algo más estricto y se lo aumentas a algo más light, entonces seguro se puede sumar. Y por lo tanto, si tú agarras 4x3, como mencionamos, de chivo y lo aumentas una franja de 1x4, ¿de qué? De lana o lino, se suma. Dice la Gemara, vemos que aunque son medidas diferentes, y así aplica by the way en todos los demás casos, mientras que sume siempre algo más estricto a la tela que estás teniendo ahorita, ¿correcto? Y tenga la medida del menos estricto, ¿sí? De 4x4, como el caso que les di, pero también puede aplicar en los demás casos. Dice la Gemara, vemos que aunque son dos materiales diferentes, los cuales tienen medidas diferentes, siempre puedes sumar algo más estricto a algo menos estricto. Se pregunta la Gemara, entonces cuando tienes ya sea 4 tefajim o 4 amot, ¿sí? Mejor dicho, ya sea un poquito menos de 4 tefajim o un poquito menos de 4 amot, cada uno según su opinión, de escarpa azul, y tú le pones una franja al lado de ¿qué? De aire, ¿por qué no se añade? ¿Por qué no lo sumes? El aire, no lo sumas. El aire es mucho más estricto que escarpa azul, porque ahí está que según todos el aire con 3 tefajim ya invalida. El hueco con aire. Y por otro lado, escarpa azul o 4 tefajim o 4 amot, pero según todos es mucho más estricto. Entonces, ¿por qué no puedes sumar esa franja de aire a escarpa azul e invalidar? Entonces, ¿por qué cada uno dijo, ya sea los alumnos de Rab dijeron, cuando hay 3 tefajim y medio, escarpa azul y aire 2 y medio, kasher? ¿Por qué kasher? Súmalo. Igualmente, el Rabá dijo, si tienes 3 amot y 5 tefajim y te falta uno para que tengas escarpa azul y se invalide el azúcar completamente, ¿por qué en ese caso decimos que qué? Y al lado, perdón, tienes una franja de aire, ¿por qué no sumamos esos tefajim? Y así va a tener 4 amot y así va a invalidar. Dice la Gemara Hatam que de Katán y Ta'amá, Amar Rabbi Shimon Matam Hoil Berraúl y Tamé Moshav. Que de Tnan, Hamekatzea Mikulam Tefaj al Tefaj Tamé. Tefaj al Tefaj Lemay Hazi, Beamar Rabbi Shimon Ben Lakish Mishun Rabbi Yanai, Hoil Berraúl y Trual Gabea Hamor. Dice la Gemara, ese caso es diferente. La razón que la Mishnah de Masejet Kelim que mencionamos, que las diferentes medidas de telas se pueden sumar en las condiciones que mencionamos antes, eso es porque hay un caso en el cual todos los materiales, lana, lino, chivo, piel, bambú, lo que sea, van a tener una medida. ¿Cuál es esa medida? Tefaj por un tefaj por un tefaj. ¿Cuál es ese caso? Cuando cortaste un pedazo especial para hacerlo parche para una silla de un burro. Sí, silla o la alfombrita esa que se le coloca al burro. En ese caso, según todos, según todos y en todos los materiales mencionados, cuando tiene un tefaj por un tefaj, 8 centímetros por 8 centímetros, ya recibe tuma. Y ya que hay un caso que en todos los materiales tienen la misma medida, entonces vemos que todos los materiales estos tienen una relación en uno de los casos. Tienen una relación, tienen una medida en uno de los casos. Y si es así, también cuando tienen medidas diferentes, puedes sumarlos y añadirlos. Pero en nuestro caso, de aire y de escarpa azul, que nunca en la vida van a tener una medida igual, sino siempre en aire va a ser 3 y escarpa azul 4 tefajim o 4 amot según la opinión de Rabá, en ese caso no vas a poder sumarlos. Como dijimos antes, el caso de la azúcar chiquita, que ahí en ambos son 3 tefajim, eso no es una medida igual entre aire y escarpa azul, sino que en ese caso, cuando tienes 3 tefajim no vas a tener la medida de un azúcar, entonces no es una medida igual en los dos, sino que técnicamente en ese caso no tienes el área del azúcar y por lo tanto nunca vas a poder sumarlo. Quiero explicar algo entre paréntesis, nada más. Antes mencionamos que la medida para recibir tumá en lana o lino es 3x3, esa es la medida menor que hay en ese material. El material de la medida menor para recibir tumá es 3x3, es en lana o lino. Y ahorita estamos viendo que es 1x1. Entonces explícanos, Mefashim, que depende. Si fue cortada especial para ponerla como midras, para ponerla como moshav, para ponerla como para sentarse, como moshav, sí, como en la alfombra del burro, en ese caso, inclusive un tefaj por un tefaj va a estar inválido, a diferencia del caso anterior, que es una tela que no fue cortada especial para eso, y por lo tanto, ahí va a aplicar las diferentes medidas, 3x3 o 4x4, 5x5 o 6x6. Más que todo quiero explicarle que antes dijimos que la medida menor era 3x3 en el caso del anolino. ¿Cómo podemos llegar a 1x1 ahorita? Entre paréntesis les explico que aquí en el caso del 1x1 es cuando se cortó especial para eso, a diferencia del caso anterior de que no fue cortada especial, por lo tanto tiene esa medida 3x3, 4x4, 5x5 o 6x6.
Sigue diciendo la Gemara. Besumbre ambri lehashmata behalishna. Benehar de amatnu amar Rabbi Yehuda amar Shmuel skach pasul beemtza posel bearba'a minatzat posel bearba'a amot. Amar beminatzat ben beemtza bearba'a amot. Dice la Gemara, hasta ahorita vimos de que Rabba es el que opina que cuando es skach pasul, cuando es aire, lo vamos a mencionar tres siempre, en los extremos, en la mitad, según todos, no hay más lo que tenés, tres tefajim. Cuando es skach pasul, en los extremos, 4 amot, y Rabba opina que también en la mitad, 4 amot. Rabba opina así, Rabba. Y por otro lado, los alumnos de Rab son los que opinan que en los extremos 4 amot y en la mitad 4 tefajim. ¿Sí? ¿Quién es el que dice esta versión? En Sura, así es que enseñan este mahloket. Sin embargo, en Nehardea, que es otra ciudad en Babel, enseñan este mahloket en nombre de diferentes personas. Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel es el que dice que Skach Pasul en los extremos son 4 amot y en los extremos son 4 amot y en la mitad son 4 tefajim. Está dicho en nombre de Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, no nombre de alumnos de Rab, como mencionamos en la primera versión. Y por otro lado, Rab, escuchen bien, Rab dice que ya sean los extremos, según esta versión, ya sean los extremos, ya sea en la mitad, aplica la regla de 4 amot. La medida es 4 amot. Fíjense bien, a diferencia del primer caso, de que esta es la opinión de Rabá. Adicionalmente sale algo interesante, que según la primera versión, no el primer caso, la primera versión, los alumnos de Rab dicen que 4 tefajim en la mitad, y según la segunda versión, Rab mismo dice que 4 amot ya sean los extremos, ya sean en la mitad. Pero bueno, de todas maneras, primera versión, Rabá dice que 4 amot ya sean en los extremos, ya sean en la mitad. Y según los alumnos de Rab, 4 amot en los extremos, 4 tefajim en la mitad. Y por otro lado, según la segunda versión, Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel dice 4 amot en los extremos, 4 tefajim en la mitad. Y según Rab, según la segunda versión, 4 amot en el extremo y 4 amot en la mitad. Dice la Gemara, Tnan. La Gemara ahorita le pregunta a la opinión de Shmuel, que es el que dice que 4 amot en el extremo, pero 4 tefajim en la mitad. Los mefarshim me explican de que esta es una pregunta nada más sobre Shmuel en la segunda versión y no según la opinión de los alumnos de Rab, la primera versión, que es la misma opinión. Pero no vamos a entrar en eso ahorita para no alargar. Tnan, Natan alea nese sheur rahabar babat tefajim, que será. Bishlama le Rab de Amar ben Baemza ben Minatzat be'arba amot, mishumachi que será. Era el Shmuel de Amar Baemza be'arba amai que será. Dice la Gemara, está escrito en la Mishnah que vimos hace 3 días, siendo Fiudal. Está escrito, ¿qué pasa a una persona que le colocó en la suká un palo, que el palo mide más a 4 tefajim? ¿Sí? Está escrito en la Mishnah, la suká está kasher. Dice la Gemara, según la explicación de Rab, estamos hablando según la segunda versión, ¿sí? La segunda versión. Según la opinión de Rab, que dice que ya sea en los extremos, ya sea en la mitad, la cantidad para anular, para invalidar la suká completa es 4 amot. Entonces entiendo por qué es kasher. ¿Por qué es kasher? Porque este palo que tiene 4 tefajim, no 4 amot. Entonces queda la suká kasher. Sin embargo, según la opinión de Shmuel, que dice que en la mitad de la suká es 4 tefajim, ¿por qué aquí? Dice la Gemara, ¿por qué está escrito en esta Mishnah que mencionamos en Daf Yud-Dalet, que acabamos de leer ahorita, que cuando tienes un palo de mayor a 4 tefajim o más, está kasher la suká? No, señor, debería estar inválida la suká. Responde la Gemara, la Mishnah está hablando cuando dice que será cuando ese palo no se encuentra en la mitad de la suká del norte al sur, en los casos que hablamos antes, sino en los extremos. Ok, pegado a la pared. Y pegado a la pared, todos están de acuerdo de que Skach Pasul no es suficiente para invalidar la suká 4 tefajim, sino tienes hasta 4 amot, que son 24 tefajim. Y por lo tanto, ese palo que tenga menos de 4 tefajim, puede ser que no te puedes sentar abajo de eso, no hay problema, pero no invalida la suká completamente porque tiene que tener 4 amot para poder invalidar. Y menos de 4 amot aplica el concepto de Dofen Akumá, como explicamos antes. Sigue diciendo la Gemara, sigue preguntando. Pero ahorita la Gemara pregunta entre las dos versiones que teníamos, ¿sí? Y también los mefarshim preguntan, bueno, vamos a ver, ahorita le digo lo que los mefarshim preguntan, pero no vamos a entrar en eso. Dice la Gemara lo siguiente, Tashema, Shenes Adinim Mitzarfim, Shenes Arim en Mitzarfim. Vimos una variedad también hace 3 días, anteayer, que dice que una persona que tiene 2 sábanas, ¿sí? En la mitad de la suká también, una franja completa de extremo a extremo, de norte a sur, se aumentan para anular la suká, ¿sí? Por otro lado, 2 palos de madera no se aumentan. Vamos a decir a qué se aumentan, a qué se añaden, en qué se suman, a qué se refiere aumentan aquí, se aumentan, para qué medida, qué estamos hablando, vamos a verlo ahorita. Rabbi Meir dice, Rabbi Meir Omer, Nesarim que es dinim. Rabbi Meir dice no hay diferencia. De la misma manera que sábanas, cuando tienes 2 sábanas, 2 franjas de tela, se aumentan e invalida la suká. Igualmente, cuando tienes 2 palos de madera, puedes sumarlos e invalidas la suká.
Dice la Gemara, Bishlama leach lishna. Según la segunda versión que nosotros dijimos, de Amar Rab, Ben Baemza, Ben Minatzat de Arbaamot, que dijo Rab, ¿sí? Que la opinión de Rab es que ya sea en la mitad del azúcar o ya sea en los extremos del azúcar, ¿sí? Es cuánto 4 amot para invalidar la azúcar. Entonces puedo explicar qué significa se suman Mai mitzarfim, mitzarfim le arba amot. Puedo decir de que está hablando en un caso que, por ejemplo, cuando cada palo, cada sábana tiene menos de 4 amot, ¿ok? Tiene menos de 4 amot, menos de 24 tefajim cada uno. Y el tema es si lo sumas o no lo sumas. Si lo sumas, tiene 4 amot y va a estar inválida la azúcar. Porque cada uno tiene menos de 4 amot, pero entre los dos tiene 4 amot. O más de 4 amot. Entonces, o sea, entre cada uno por separado tiene menos de 4 amot, pero entre los dos tiene 4 amot o más. ¿Sí? Entonces lo que te dice es, se suman o no se suman las sábanas, ambas franjas de sábanas o ambos palos se suman y tiene 4 amot y por lo tanto está inválida. O decimos que no se suman. Entonces te dice la primera opinión que en sábanas sí los sumamos e invalida el azúcar y en palos no los sumamos y no invalida el azúcar. Y Rabbi Meir dice que también palos es como los sábanas y los sumamos, por ende tiene 4 amot o más y por ende invalida el azúcar. Pero dice la Gemara, Ela, leach lishna de Amar Rab, baemza be'arba'a, ejidami, y deit be'arba'a, lama leulit serufe, y de let be'arba'a, kane be'almaninu. Dice la Gemara, pero según la primera versión, ¿sí? Que dijo que dijimos en nombre de los alumnos de Rab, ¿sí? Que es el mismo Rab, porque lo recibieron de su maestro. Que no es como la segunda versión que mencionamos, que es 4 amot también en la mitad. Sino en la mitad, ¿cuánto dijimos en la primera versión, nombre de Rab? 4 tefajim ya invalida. 4 tefajim, no 4 amot. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso de esta baraita? Si tú me dices que cada palo tiene 4 tefajim, sí, 4 tefajim cada uno o más, ¿sí? ¿Para qué necesitas sumar los palos para invalidar la azúcar? El hecho que ya uno tiene 4 tefajim o más ya se invalida. By the way, según la opinión de Rab, que habíamos visto Mahloket Rabbi Shmuel, según la opinión de Rab, él explicó que cuando hay más de 4 tefajim, según todos, está prohibido. ¿Sí? Y por eso, según la primera versión, aunque en la segunda versión, no hay esta pregunta. ¿Por qué no hay esta pregunta? Porque es Shmuel el que dice esto. Si Rab dice lo contrario. Pero bueno, no vamos a entrar ahorita en ese cálculo, pero de todas maneras dice la Gemara, pero según la opinión de Rab, según la primera versión, que Rab opina que la mitad es 4 tefajim, no me cuadra algo. ¿Qué no me cuadra? ¿Qué es lo que estás sumando aquí? ¿Cuál es el caso? Tú, que Rabbi Meir dice que tú puedes sumar también los 2 palos. ¿Cuál es el caso? ¿Qué quieres sumar? ¿Cuánto mide cada palo? Si el palo mide 4 tefajim cada uno, no necesitas sumar. El hecho de que cada uno tiene 4 tefajim ya invalida el azúcar. No necesitas llegar al segundo palo. ¿Por qué Rabbi Meir dice mitzarfim, lo sumas? No necesitas sumarlo. Sin sumarlo ya invalida. ¿Qué me vas a decir? De que cada palo tiene menos de 4 tefajim. Señor, pero si cada palo tiene menos de 4 tefajim, entonces en ese caso, cada palo es kasher. Es como si fuera un pedazo de palmeras, 2 palmeras. Y 2 palmeras, aunque tengas 2, 3 o 4, no se van a sumar. ¿Cómo vas a sumar algo así? Son palos kasherim 100%, no hay cómo sumarlos. ¿Cómo puede ser que Rabbi Meir me dice perdón, cómo puede ser? Sí, de que Rabbi Meir dice que aumenta, suma los palos e invalida el azúcar. Si cada palo es kasher 100%, como si fuera a tener 2 palmeras, no va a sumar los 2 palmeras e invalidar el azúcar. Así pregunta la Gemara. By the way, toda esta pregunta es según la explicación en la opinión de Rabbi Meir, que es el mismo Rabbi Meir que dice, según la explicación de Rab antes, en paréntesis se lo digo, cuando hay menos de 4 tefajim, en ese caso es kasher, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar en eso. En realidad, cuando hay menos de 4 tefajim, según todos es kasher, según la opinión de Rab. Según Rab, esto en paréntesis se lo digo, según Rab, cuando es mayor a 4 tefajim, ahí es el mahlok entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Pero de todas maneras la pregunta está en pie. ¿Por qué la pregunta está en pie? Porque menos de 4 tefajim, según todos, el palo es kasher 100%. Si es una medida menor a 4 tefajim, entonces cada palo es kasher para hacer su cáncer, porque si tienes 2 o 3 o 4 se te van a sumar y anular e invalidar la azúcar. Son palos kasher 100%, es como poner 2, 3 palmeras, que seguro que está kasher y no hay problema con eso. Dice la Gemara, Leolam deit be'arba'a, umay mitzarfim le arba'a mot minatzat. Dice la Gemara, te voy a explicar. También una respuesta parecida a la de antes. En verdad el caso aquí es que cada palo tiene menos de 4 tefajim. Y sobre eso viene Rabbi Meir y te dice mitzarfim. Y la pregunta es, ¿por qué te tiene que decir mitzarfim? Se suman. Aparentemente de por sí solo si tiene 4 tefajim, ya es inválido el palo. Y si está en la mitad, dijimos que
que según la opinión de Rab ya te invalida la azúcar completamente. ¿Mitzarfima qué? ¿Para qué necesitas sumar el otro? De por sí solo ya te invalida todo. Dice la Gemara, no, estamos hablando cuando ese palo no se encuentra en la mitad. No se encuentra en la mitad del azúcar de norte a sur, sino se encuentra en el extremo del azúcar. De norte a sur, pero en el este o el oeste. ¿Sí? De que en ese caso, también esta opinión de Rab, también según la primera versión, que dice que es 4 tefajim en la mitad, pero en los extremos, ¿cuánto es? 4 amot. Dice la Gemara, ese es el tema aquí. Cuando cada palo mide mucho más de 4 tefajim, pero entre los dos palos suma más de 4 amot. La pregunta es si lo sumas o no lo sumas. Dice Rabbi Meir, te lo sumo, y cuando es 4 amot en los lados, cuando es más de 4 amot se invalida y no podemos decir la ley de Dofen Akumá. Por otro lado, si me dices que no lo sumas, entonces no vamos a tener problema. ¿Por qué no vamos a tener problema? Porque no veo que tengo un skach pasul completo de más de 4 amot y por lo tanto sí va a aplicar la regla de Dofen Akumá en ese caso. Dice la Gemara. Sí. Seguimos. Dice la Gemara. Tashema. Si queja, hacemos una pregunta más y con esto culminamos. Tashema. Si queja benesarim shel eres sheyesh baem arba'a. Dibre akol pesula. En baem arba'a Rabbi Meir posel Rabbi Yehuda machshir. Umoder Rabbi Meir sheim yesh ben neser le neser kim lo neser shemeniach psal benhem ukshera. Dice la Gemara, vimos una baraita también anteayer. Una persona que agarra y le coloca al techo del azúcar palos de árbol, sí, troncos de árbol, que tienen más de 4 tefajim de ancho. Según todos, está inválida el azúcar. Pero si no tienen 4 tefajim, esos palos, Rabbi Meir anula, no anula, prohíbe, porque, ¿sí? Y Rabbi Yehuda permite. Esto es una prueba a la opinión de Shmuel, que Shmuel dice que el mahloket, que según todos, cuando tiene más de 4 tefajim está inválido, y el mahloket entre los Tanaim, Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, es en el caso que tiene menos de 4 tefajim. Pero de todas maneras, así está escrito en la baraita. Sigue diciendo, Umoder Rabbi Meir, que este es el punto importante que vamos a traer ahorita para hablar de esto. Umoder Rabbi Meir, sheim yesh ben neser en neser, kim lo neser, shemeniach psal benem ukshera. Pero Rabbi Meir está de acuerdo. ¿Qué pasa si tienes palo? ¿Ok? Ese palo, ¿sí? Ya sea menos de 4 tefajim, porque según Rabbi Meir también menos de 4 tefajim está inválido, o ya sea de más de 4 tefajim. Vamos a agarrar el caso de más de 4 tefajim, ¿sí? Para no meternos, porque también está hablando en ese caso. Si tiene 4 tefajim el palo, y tienes y después tienes skach kasher, y después palo de más de 4 tefajim, y skach kasher, y siempre la cantidad de skach kasher es igual a el palo, en ese caso va a estar permitido. O sea, si tiene palo de mayor a 4 tefajim, que es pasul, no sirve, pero tienes skach kasher la misma cantidad, y palo, y skach kasher, y palo, y skach kasher, y la skach kasher la misma cantidad que el palo, en ese caso va a estar permitido. Dice la Gemara, Bishlaman le mande amar, ben maemtza ben minatzad be'arba amot, mishumachi keshera, el alemán de amar, maemtza be'arba amay keshera. Dice la Gemara, según la opinión que dice, que para que una azúcar se invalide, cuando hay skach pasul, tiene que tener 4 amot, ya sea en el extremo, ya sea en la mitad. Entonces entiendo por qué en este caso, que tiene skach pasul de 4 tefajim, skach kasher de 4 tefajim, skach pasul 4 tefajim, así sucesivamente, entiendo por qué todos están de acuerdo que es kasher. ¿Por qué todos están de acuerdo que es kasher? Te voy a explicar por qué todos están de acuerdo que es kasher, porque no tiene un lugar que tienes 4 amot completos de skach pasul. Pero dice la Gemara, según la opinión que te dice, que todo lo que te digo 4 amot es únicamente en los bordes, en los extremos, pero en la mitad, inclusive con 4 tefajim, ya se invalida el azúcar. Dice la Gemara, aquí tienes en la mitad muchos 4 tefajim de skach pasul. ¿Qué importa si tienes la misma medida, la misma cantidad de skach kasher? Pero también tienes skach pasul de 4 tefajim. Te debería de cortar la azúcar, invalidarte el azúcar completamente. Dice la Gemara, y con esto culminamos. Amar Rabuná, Breder Rabbi Yoshua, Aja Pesukat de Lohavia, El Ashmona Amot Metzumtzamot Askinan. Veyaiv Neser Upsal. Veneser Upsal. Veneser Upsal. Mehaigisa. Y por el otro lado, Veneser Upsal, Veneser Upsal, Veneser Upsal, Mehaigisa. De Avuleu Shenepe Salim Baemza, Veikachse Suka Baemza. Escuchen bien el caso. Dice la Gemara, te voy a explicar el caso por qué está permitido y no vamos a tener una pregunta contra la opinión que dice que cuando está en la mitad 4 tefajim se invalida el azúcar. ¿Por qué? El caso aquí cuando tiene un azúcar que el techo de otra vez, vamos a repetir. Tiene 3 paredes, norte, este y oeste. De este a oeste tienes 8 amot exactas.
La más son 6 tefajim. Si convertimos 8 amot a tefajim, es 8 por 6, 48 centímetros. ¿Cuál es el caso? Que Rabbi Meir estaba diciendo que en ese caso está permitido. Cuando tienes 4 tefajim de skach pasul y 4 tefajim de skach kasher y así sucesivamente. Muy bien. Si lo convertimos en un caso de 8 amot, cuando de este a oeste hay 8 amot, y empezamos con skach pasul, vamos a tener lo siguiente. 4 amot de skach pasul del lado este, sí, el lado derecho. 4 amot de skach pasul, 4 tefajim, perdón, skach pasul. Después tenemos skach kasher 4 tefajim. Después tenemos skach pasul 4 tefajim. Después tenemos skach kasher 4 tefajim. Después tenemos skach pasul 4 tefajim. Y después skach kasher 4 tefajim. Ya tenemos ahí ¿cuánto? Ahí tenemos ¿cuánto? 24 tefajim usados. Luego vámonos por el otro lado. Ya usamos la mitad del azúcar. Empezamos con skach pasul nuevamente. Skach pasul 4 tefajim, skach kasher 4 tefajim, skach pasul 4 tefajim, skach kasher 4 tefajim, skach pasul 4 tefajim, skach kasher 4 tefajim. Significa que vamos a tener 24, 24, 48. Ese es el caso de Rabbi Meir. Fíjense qué pasa. En los extremos, por ambos lados, este y oeste, derecha e izquierda, empieza con skach pasul, con 4 tefajim y skach pasul. Pero en la mitad vamos a tener un resultado de que va a tener 4 más 4 tefajim de skach kasher. O sea, 8 tefajim de skach kasher. Y en ese caso Rabbi Meir te dice que está kasher. ¿Y por qué está kasher según todos? Porque ahí, fíjense bien, aplica la regla de Dofen Akumá. ¿Por qué? Siempre en los extremos. ¿Qué nosotros dijimos? En los extremos, según todas las opiniones, la medida para anular e invalidar la azúcar es 4 amot. 4 amot equivale a ¿cuánto? A 24 tefajim. Aquí, si tú tienes skach pasul, skach kasher, skach pasul, skach kasher, skach pasul, skach kasher, skach pasul va a culminar después de 20 tefajim. Sí, porque va a tener 4 tefajim pasul, 4 kasher, ya son 8. 4 pasul, 12, 4 kasher, 16. 4 pasul, 20, después ya kasher. Significa que desde la última parte del pasul a la pared hay menos de 24 tefajim, menos de 4 amot. Se aplica Dofen Akumá. Y también del otro lado lo mismo, aplica Dofen Akumá. Ah, pero en la mitad. Y si es Dofen Akumá, es como si fuera que tiene pared la parte de la mitad. Ah, pero una azúcar para que sea kasher tiene que tener un área de 7 por 7 por lo menos. No hay problema. Aquí en la mitad, ¿cuánto tienes? 8 por mucho más. 8 por 8 por lo menos. 8 por 7 seguro tienes. Sí, porque tienes kasher, en la mitad tiene 8. Sí, por lo tanto, dice la Gemara, Rabbi Meir en este caso dice que está kasher. ¿Sabes por qué dice que está kasher? Porque aplica la regla de Dofen Akumá que según todos. Yo digo, dice la Gemara, de que también, también la opinión que dice que la mitad es 4 tefajim y ya, con 4 tefajim ya invalida el azúcar. Aquí tienes 4 tefajim, pero esos 4 tefajim están pegados, están dentro de 4 amot de las paredes. Y si así aplica la regla de Dofen Akumá. Y si aplica la regla de Dofen Akumá, tienes 4 amot para hacerlo pasul. Mucho más, tienes 24 tefajim. Y ya que eso está dentro de 24 tefajim, las paredes son kesherot. Y ese techo obviamente no se puede sentar debajo, pero no te invalida el azúcar completamente. Eso sí, el único lugar en el cual va a estar permitido sentarse va a ser en la parte de la mitad. Sí, pero no tiene paredes. Sí tiene paredes. ¿Por qué? Porque ya que el techo ese que sigue no es kasher, pero está dentro de 4 amot, vemos como si fuera Dofen Akumá y tengo paredes por los 3 lados. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.